Amén. Hermanos, les saludo con la paz del Señor. Que el Señor les pueda bendecir grandemente. En esta hora vamos a estar dando otra clase de nuestra escuela dominical, la cual se titula Dios le habla a Job. Verdad central dice: Dios se revela con frecuencia en medio de grandes dificultades. Versículo clave, que lo encontramos en el libro de Job, capítulo 38, versículo 1 al 3. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: Ahora ciñe como varón tus lomos, y te preguntaré, y tú contestarás. Vamos entonces, amén, a comenzar nuestra clase en esta hora, en este día. Como dijimos, se titula Dios le habla a Job. Hasta el momento, amén, la introducción dice: hasta el momento, en la unidad sobre el libro de Job, hemos oído hablar a Job, a su esposa y a sus amigos. Pero ahora vemos que en el libro de Job, capítulo 38, amén, vemos, amén, es Dios mismo quien le habla a Job y lo hace desde un torbellino. Lo que Dios le dice no se centra en sus problemas, sino en su grandeza y en su poder. En medio de las grandes pruebas por las que pasó Job, Dios no le dio extensas explicaciones. En cambio, sí le indicó que confiara en él, que solamente, amén, le decía que solamente el Señor es digno. Amén, de que Job, amén, pusiera entonces su confianza. Nosotros también estamos llamados a confiar de esta manera en el Señor. Debemos esperar en Él, aun cuando no veamos las respuestas a las pruebas, amén, a las dificultades que estamos enfrentando en nuestra vida. Amén. Entonces la introducción nos cinta, amén, y a través de este capítulo, amén, del libro de Job, nos cinta la palabra del Señor a nosotros poder confiar, amén, plenamente en nuestro Señor Jesucristo, amén. A pesar de las dificultades, amén, vemos que este capítulo se centra en los primeros capítulos de este libro, amén. En todos los capítulos del libro vemos que se centra, amén, en las pruebas que Job estaba pasando, amén, en lo que tuvo que enfrentar, amén, y cómo también el Señor comienza a fortalecer entonces la vida y comienza a mostrarle entonces cómo él debía entonces confiar solamente en el Señor. Y muchas veces, amén, cuando pasamos dificultades, queremos, amén, que en medio de esa dificultad el Señor hable a nuestra vida, que el Señor pueda alentarnos, el Señor pueda levantarnos, restaurarnos, amén. Pero vemos entonces que el Señor habla, amén, conforme es su voluntad. Y en este capítulo vemos, amén, que el Señor que habla con Job comienza a hablarle, amén, a través de diversas preguntas. Comienza a confrontar la vida de Job a través de diversas preguntas, la cual vamos a ir viendo. Dios habla desde un torbellino. Lo encontramos en el libro de Job, capítulo 38, del verso 1 al verso 21, que esos son nuestros versículos de respaldo para este primer punto. En Job capítulo 38, Dios le habló a Job desde un torbellino, fenómeno utilizado con frecuencia en el Antiguo Testamento en relación con el poder, la presencia o el juicio de Dios. Vemos de inmediato que Dios está llamando a Job a reconocer su poder y su autoridad inmensos e inigualables. En el capítulo 38 y 39 encontramos una serie de preguntas que Dios plantea y que desafían a Job con la realidad de que es imposible que el ser humano comprenda el poder y la autoridad y la sabiduría que son exclusivos del Señor. Estas cualidades divinas están muy por encima de toda capacidad humana. Es bueno que nosotros también recordemos esto en nuestros momentos difíciles. El reconocimiento de nuestra propia ignorancia y de nuestras limitaciones es un gran paso para la sabiduría. Dios pone al descubierto la incapacidad de Job para entender el poder y la sabiduría que fueron necesarias para la creación del mundo, así como el poder que lo mantiene en movimiento. Vemos este poder entonces en la naturaleza, pero lo vemos también en la autoridad moral de Dios que revela y juzga la maldad. Dios ilustra esto hablando del momento en que el sol se levanta e inunda el mundo con su luz. Por último, Dios afirma su autoridad sobre los asuntos fundamentales relacionados con la vida y la muerte. Al hacerlo, le recuerda a Job que es un ser creado, con una historia breve y un conocimiento limitado. En cambio, él ha estado presente y activo desde siempre.
Antes del inicio de los tiempos, en los capítulos anteriores, Job había hablado a partir de su ignorancia, sin siquiera poder mostrar un punto de vista adecuado acerca de sí mismo o de Dios. Amén. Dice, ¿ha pasado alguna vez por un tiempo en que se sintió desesperado por escuchar palabra de Dios? Aunque siempre recibimos bien su respuesta, también debemos tener presente que es posible que no diga lo que esperamos. Amén. Aquí comenzamos entonces, como decíamos, el capítulo 38, amén, que Dios habla a Job, a la vida de Job, amén, desde un torbellino, amén. El Señor comienza entonces en este capítulo, amén, a hacer diversas preguntas. Job comienza a enfrentarle, comienza a preguntar, amén, comienza a decirle de la autoridad que tiene el Señor sobre todas las cosas. Comienza a decir la autoridad que el Señor tiene sobre la naturaleza, amén, cómo el Señor creó, amén, de la nada comenzó a crear, comenzó a formar y a ordenar. Amén, la creación, amén, comenzó a formar todas las cosas sin materia alguna. El Señor creó todas las cosas de la nada. El Señor le está diciendo a Job, amén, cómo Él tiene autoridad, amén, potestad sobre la vida y la muerte. ¿Por qué le dice todas estas cosas? Amén. Sabemos que Job se encontraba pasando por un momento de dificultad, por un momento difícil. Cuando uno está pasando por un momento difícil, amén, creemos que comenzamos a preguntar muchas veces el por qué está pasando esto, el por qué si a lo mejor esto se podía evitar, que el por qué pasa esto, Señor, si tú podías tener algo, otra cosa para mí, tú podías cambiar esta situación. Mas el Señor le decía a Job que esto es lo que él estaba pasando, él tenía autoridad. Él sabía, él tiene autoridad, él tiene potestad sobre todas las cosas, nada se escapa, amén, de la mano del Señor. Todo lo que pasa en nuestras vidas, amén, todo lo que nosotros pasamos, todo lo que Job había pasado, amén, todo lo que el Señor permite en su creación, amén, en el mundo, todo está permitido, amén, por la voluntad del Señor, nada se escapa de la voluntad del Señor. Nosotros sí, cuando nos enfrentamos a diversas situaciones, muchas veces tenemos el plan A, un plan B para salir de diversas situaciones, más nuestro Señor no. El Señor sabe todo lo que va a acontecer. El Señor sabía de antemano, amén, todo este tema, amén, que está pasando en estos tiempos por causa de estas pandemias, amén, que estamos viviendo a lo largo de todo el mundo. Amén, el Señor sabe a quién pone, amén, a quién saca, ya sea de una casa, amén, presidencial, amén, el Señor pone y saca reyes, dice su palabra. Amén, ¿por qué? Porque nada se escapa de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén, y eso le decía el Señor a Job, comienza a hablarle entonces a través del torbellino para que Job entendiera la autoridad que el Señor tenía. A lo mejor Job sí quería escuchar a lo mejor palabras, amén, palabras a lo mejor de restauración, de fortaleza, palabras, amor, que le dijera, Job, tranquilo, esto va a pasar, todo se te va a devolver el doble, yo voy a añadir a tu vida, yo te voy a dar todo de nuevo, te voy a dar riqueza, aún te voy a dar mucho más de lo que tú ya tenías. A lo mejor Job quería escuchar eso. Todos queremos escuchar algo así cuando estamos pasando dificultades, mas el Señor comienza solamente a decirle a Job, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba todas las cosas? Job, ve la autoridad que yo tengo ante todas las cosas. Job, ¿tú qué has hecho? Amén. Si yo hice todas las cosas. El Señor comienza hablando a Job entonces de la autoridad que el Señor tenía sobre todas las cosas y también la autoridad que el Señor tenía sobre la vida de Job, para que él entendiera que lo que estaba pasando en su vida no era, amén, por malas decisiones de Job, a lo mejor no era por casualidad, no era por maldad, amén, sino para que entendiera que era la voluntad, la autoridad del Señor, la cual, amén, estaba permitiendo todo lo que Job estaba pasando. Vamos al punto 2, dice, Dios desafía la sabiduría de Job. En el libro de Job, capítulo 39, verso 26, y también el capítulo 40, versículo 8, encontramos el respaldo para este punto. Dice, Dios usa los ejemplos de un gavilán y un águila para ilustrar la profunda y falta de sabiduría y de entendimiento de Job. Observe nuevamente el uso de preguntas retóricas. Amén. Dice, Job no le había enseñado a volar al águila, ni le había dado los instintos que necesitaba para vivir. Solo Dios podía hacer cosas como esas, porque solo Él es el Creador. Es bueno que tengamos presente que Job había andado por un camino terriblemente difícil. No es raro que las personas que sufren se centren en ellas mismas
y en su situación. Sin embargo, Dios lo estaba llamando a tomar un camino diferente, recorriendo junto a él las maravillas de su creación. Lo estaba invitando a contemplar, invitando a contemplar maravillado su poder y su sabiduría. Esto le ayudaría a desarrollar una perspectiva nueva y mejor, a comprenderle a él de manera más profunda. Amén. Entonces el Señor comienza a decirle, amén, que no era Job el cual le había enseñado, amén, al gavilán, al águila, amén, a volar, a entender, a tener ese instinto, amén, sino que había sido el Señor. Dios le sigue mostrando entonces en estos versículos, amén, en este capítulo, amén, Dios le sigue mostrando, amén, que Él es el creador, Él es el soberano, amén, que está sobre todas las cosas, amén. Cuán importante es entender, amén, en momentos difíciles, amén, la autoridad del Señor. ¿Por qué? Porque dice el estudio nos insta y nos dice, amén, que el Señor, amén, quería sacar a Job a lo mejor de sus pensamientos, a lo mejor en lo que Job pensaba. Muchas veces en momentos de dificultades solamente nos centramos en nosotros mismos, amén, vemos a nosotros mismos y solamente queremos el consuelo, amén, de parte del Señor, y obviamente está bien buscarlo porque en el Señor encontramos el consuelo, pero también debemos entender, amén, que a través de esto nosotros creemos más en el Señor, amén. Tenemos más fe en nuestro Padre Celestial, nuestra fe fortalecida a través de estas dificultades, y al contemplar, amén, la grandeza, la autoridad del Señor, también son más llevaderas, amén, nuestras dificultades, porque vemos realmente si el Señor hizo todas las cosas, si el Señor creó de la nada, amén, si el Señor se preocupa, amén, de las aves del cielo, amén, de las flores, amén, de los animales, amén, de enseñarle todas las cosas, amén, de proteger, de cuidar la creación cada día. Cuánto más lo va a hacer con nosotros nuestro Padre Celestial, cuánto más cuidado, amén, va a tener con nosotros, cuánto más, amén, su poder, su soberanía, amén, su poder para crear de la nada, para cambiar las cosas, está sobre nosotros, y eso es lo que cada día nosotros debemos entender, que el Señor está sobre nosotros. Y sabio es el Señor, amén, que por algo permite todas las cosas. Nosotros muchas veces no entendemos y decimos el por qué. Si se pueden evitar tantas cosas, mas el Señor todo lo hace con un propósito mayor, para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos comprender cuál es la perfecta, amén, voluntad de nuestro Padre Celestial. En este punto Dios le pide a Job que le responda. Anteriormente Job había expresado el deseo de presentar su caso ante Dios para reafirmar su justicia. En cambio ahora, cuando Dios le da la oportunidad, Job está sin palabras. Ha visto su propia indignidad y ha reconocido que no tiene argumentos. Job ha comenzado a aprender una importante lección. Él ha visto el poder y el control y el amor del Creador por su creación, y se siente maravillado ante su majestad. Aunque pudo discutir con toda razón con sus amigos, se sentía totalmente incapaz de contender con Dios. Sin embargo, había algo más que Dios quería que Job comprendiera, ahora que estaba comenzando a adquirir una nueva perspectiva. Podría dejar sus actitudes falsas acerca de Dios y también de sí mismo. Amén. El Señor quería que Job entendiera, amén, que comprendiera, amén, que adquiriera una nueva perspectiva, amén, que pudiese entender el porqué de todas las cosas. Es bueno que nosotros entendamos, amén, el porqué de todas las cosas. Cuando nosotros, amén, vamos delante del Señor, amén, en oración, y le decimos solamente, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú me permites esto a mi vida? Señor, ¿por qué yo? Más cuando nos arrodillamos y decimos, Señor, entiendo que esta situación va a ser, amén, va a ser porque tu voluntad si lo quiere, va a ser porque me va a ayudar a mí a crecer. Esta situación, Señor, va a ser que yo pueda crecer a lo mejor en amor, en fe, en confianza a ti. Amén. Esta situación va a ser que yo pueda adquirir más conocimiento, Señor, de ti. Es bueno que nosotros entendamos cada día, amén, que la voluntad de nuestro Padre es perfecta, que podamos en momentos de dificultades, amén, no solamente estar, amén, en agonía, no solamente poder estar cerrado,
no solamente poder estar, ya sea solamente abatidos, amén, sin querer nada, sin poder entender, amén, que el Señor lo está haciendo por algo. Amén, muchas veces el Señor permite las cosas, amén, y nosotros sufrimos y más sufrimos, amén, cuando no nos queremos dar cuenta del por qué el Señor la está haciendo. Amén, muchas veces el Señor nos manda, nos dice, amén, el por qué está haciendo las cosas, nos hace sentir el por qué estamos pasando esto, ya sea por corrección, por crecimiento, por diversas situaciones, mas nosotros no queremos entender y seguimos sufriendo. Amén, es por eso que debemos entender como Job. Job ya no podía, no tenía palabra, no podía discutir, no podía decirle nada al Señor porque no tenía palabra, porque se había dado cuenta de la grandeza del Señor. Se había dado cuenta, amén, con cuál amor, amén, el Señor cuida su creación, con la preocupación que el Señor cuida, amén, su creación. Cuánto más en la vida de Job, el Señor que lo amaba, el Señor que lo había creado, amén, que el Señor que le había guardado. Ahí Job no podía contender con el Señor, sino que solamente ahora podía entender. Ahora estaba entendiendo, amén, lo que el Señor estaba haciendo en su vida. Dice, vamos al punto 3, que se encuentra en los versículos, en el libro de Job, capítulo 40, del verso 9 al 24. Dios desafía la fortaleza de Job. Observe que Dios sigue desafiando a Job. En esta parte de las Escrituras le recuerda que su fortaleza, una fortaleza humana, es muy defectuosa, comparada con la gloria y el esplendor divino. En este pasaje hay una descripción, amén. De esto podemos ver, amén, que en estos pasajes, amén, el Señor le dice, amén, el Señor le hace entender, amén, le recuerda, amén, que la fortaleza humana, amén, es muy defectuosa. Nuestra fortaleza, amén, nuestras fuerzas, amén, no son capaces de soportar todas las cosas. Todos tenemos diferentes maneras de soportar, de aguantar. Tanto físicamente, emocionalmente, mentalmente, todos tenemos una capacidad distinta. Todos aguantamos de una forma distinta. Pero la fuerza humana tiene un límite. La fuerza humana también es limitada, nuestras capacidades son limitadas. Más, amén, no se comparan con la fuerza divina, amén, con la fuerza, amén, que nos da nuestro Padre Celestial. Y en este punto, amén, Dios desafía la fortaleza de Job. Comienza, amén, a hacerle entender a Job, amén, que con las fuerzas de él no podría, amén, soportar, él no podría haber avanzado nada, él no podría haberse mantenido callado sin reclamar delante del Señor, sino que han sido con la fuerza del Señor el cual lo ha mantenido, el cual lo puede mantener de pie solamente con la fuerza del Señor. Por eso el Señor le dice, amén, le dice, entonces respondió Jehová a Job diciendo, desde un torbellino, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Era el Señor que ceñía, amén, los lomos, que lo levantaba, los lomos de Job, el que lo levantaba, el que a lo mejor caído lo hacía levantarse, el que podía estar en pie, el que tenía esa fuerza para seguir y no rendirse en la dificultad que estaba pasando. Dicho en pocas palabras, la fortaleza humana es vulnerable. Sin embargo, hay en nosotros la inclinación a apoyarnos en nosotros mismos en los momentos de dificultad. Vemos las cosas desde nuestra limitada perspectiva y nos cuesta recordar que Dios lo sabe todo y lo ve todo. Es necesario que recordemos que tenemos una noción muy pequeña de las maneras en que Dios maneja nuestras circunstancias en particular, pero aún así podemos confiar en Él. Amén. Y eso es lo que debemos hacer cada día. Amén. Confiar en el Señor. Si nosotros, amén, nos apoyamos solamente en nosotros mismos, no vamos a poder. Nos vamos a rendir, amén. A lo mejor vamos a retroceder. Si nosotros solamente, amén, creemos, amén, que con nuestra fuerza podemos seguir, amén, no es así, porque con nuestra fuerza, amén, la fuerza humana es limitada, somos vulnerables, amén, no podemos soportar, aunque sea la persona, a lo mejor que diga que tiene una capacidad, a lo mejor una fuerza emocional, mental, física, amén, que otro, a lo mejor que otro, que el del lado no tiene, pero aún a él llegará el momento que se le acabarán las fuerzas. Llega el momento que él va a sentir que ya no puede más, porque nosotros como humanos también necesitamos la fortaleza del Señor para poder seguir avanzando. Necesitamos la fortaleza de nuestro Señor Jesús para mantenernos firmes en estos tiempos difíciles, amén, cuando pasamos dificultad, cuando vemos, amén, que
a lo mejor las cosas no están yendo bien, o cuando vemos que la situación se está poniendo difícil, debemos no apoyarnos en nosotros mismos, sino que debemos apoyarnos en la fuerza de nuestro Señor Jesús. Debemos depositar nuestras vidas en la presencia del Señor para que Él pueda fortalecernos y así nosotros poder resistir, amén, poder soportar, poder estar firme y entender cada día que la autoridad, amén, la soberanía, amén, amén, que todo control, amén, lo tiene nuestro Padre Celestial. Y al nosotros poder entender esto, y al nosotros poder comprender la autoridad que tiene el Señor, vamos a poder entender también que esa autoridad la tiene sobre nuestra vida y que todo, amén, siempre es permitido por nuestro Padre Celestial, que es soberano, que está sobre todas las cosas, como veíamos en el estudio, amén, al Señor nada se le escapa de las manos. Al Señor nada lo pilla, amén, desprevenido. Nosotros, situación nos podemos muchas veces encontrar, nos pilla algo desprevenido que no nos esperábamos. Mas el Señor nada lo pilla de esa manera, sino que el Señor sabe todo lo que va a acontecer, porque es que el Señor, amén, el que permite todas las cosas en nuestra vida. Es por eso que cada día, amén, podamos entender la sabiduría, amén, que viene de parte del Señor, amén, la fortaleza que viene de parte del Señor, y en ella cada día podamos apoyarnos para estar firmes. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y seguimos entonces aprendiendo cada día más de la palabra del Señor. Bendiciones.